Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo de los es y las relaciones ocultas. Así que vamos a ir comenzando y vamos a comenzar con Aries y tu ex. Bueno, vamos a ver cómo están las energías. ¿Qué ha pasado? ¿Volverá? ¿No volverá? Aries y tu ex. Bueno, esta persona empezó a cambiar. Yo veo cambios muy notables, ¿no? Se fue como a otro lugar. Lo que yo veo aquí como que se fue a otro lugar. Y a raíz de irse a otro lugar es cuando, digamos, cambia todo. O sea, hay un cambio bastante fuerte. Bueno, yo te voy a decir una cosa, Aries. Para los que haya este tipo de lectura, yo siempre lo digo, que de verdad las apliquéis a los que hace poco habéis roto. Y dicen que tú en un futuro inmediato vas a tener una comunicación con esta persona y todo apunta, en un principio, a que esta historia sigue, ¿bien? De hecho, será así, tendréis encuentros, ¿bien? Pero te darás cuenta que ya no es lo mismo. Después de estos encuentros te darás cuenta que es una persona que no sabe muy bien qué decisión tomar en cuanto a lo emocional, bien, así lo dicen las cartas, porque está en comunicación con otra persona que ha llegado a su vida pisando fuerte. Y yo con esto no te quiero decir que esté con la otra persona, pero que está en comunicación con esa otra persona, Aries, te digo que sí. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Aries y tu ex. Aries y tu ex. Mira, te voy a decir una cosa, Aries. Vais a estar un tiempo así. Nos vemos pero no sé lo que somos, o no te dejo claro en este caso qué somos, ¿no? Porque ni yo lo tengo claro, como te voy a dejar claro lo que somos, ¿no? Entonces esta es la posición de esta persona. Dicen que vais a estar un tiempo así, a mí no me sale una ruptura definitiva, sí te lo digo. A mí no me sale una ruptura definitiva después de esto, pero sí me sale un tiempo. De esta forma, Aries, ya me contaréis. Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Aries, que estáis en relación oculta. Vamos a ver, Aries y tu relación oculta. Esto está un poco parado, Aries. Yo esto lo veo un poquito parado. Yo esto lo veo... mira, parado de cara a futuro inmediato. Esta persona dice, hace un desplazamiento o hace un viaje que te intenta ocultar, ¿bien? Pero claro, es que ¿por qué te oculta ese viaje? No es el viaje en sí, es lo que hay en ese viaje, o con quién va en ese viaje, o con quién se va a encontrar en ese viaje. Bien, entonces dicen las cartas que a partir de aquí, después de ese viaje, pueden pasar muchas cosas, bien, en las cuales se tendrán que tomar decisiones. Yo a ti, Aries, en este caso te veo iniciando un cambio en tu vida, intentando apartarte de esta persona e iniciando un cambio en tu vida. Porque esta persona, yo te voy a decir que va a comenzar después de ese viaje a estar muchísimo más inestable, y aquí ya se podría decir, o tú lo vas a ver así, que esta historia está terminada. Bien, vamos a ver qué más, Aries. Vamos a ver qué más información tenemos por aquí.
Vamos a ver. Aries y tu relación oculta. Claro, es que aquí lo que dicen las cartas es que tú llegas a una situación ya que dices, es que ya no, es como si no fuéramos nada, ¿no? Que somos amigos, no somos nada. De hecho, yo lo estoy viendo así y es que pienso que es que así se te va a comunicar a ti. O tú se lo vas a comunicar a esta persona. Entonces yo te diría, Aries, que en cuanto veas este tema del desplazamiento, en cuanto lo sepas, tú vas a tener más claro esto, ¿eh? Ya me contaréis. Vamos a seguimos con nuestro queridísimo Tauro y tu ex. Vamos a ver cómo están las cosas, Tauro. Tauro y tu ex. Veo muy complicado el tema de vuelta. ¿Por qué lo veo tan complicado? Porque esta persona, Tauro, miente en muchas cosas. Entonces, hasta las palabras de amor son mentira. O sea, con eso te lo digo todo, Tauro. Entonces aquí lo que dicen las cartas es que todo lo que te diga esta persona, dicen, te vas a dar cuenta que es mentira. Que en realidad, mira, es que, ¿sabes? De verdad, no se puede querer a dos personas. O sea, una persona no puede coger y decirte, yo estoy enamorado o enamorada de ti, y luego coger a otra persona y decirles lo mismo. Eso es mentira, no se puede. Es que no se puede uno estar enamorado de dos personas. Esto es una ilusión, no es otra cosa. Es una ilusión. Entonces, aquí dicen las cartas que, Tauro, que aquí va a pasar algo fuerte, que se va a ocultar, pero que no se puede ocultar durante mucho tiempo, porque es algo que se va a saber sí o sí, no hay cómo ocultarlo. Dice que será lo que dé fin a esto definitivo, un fin definitivo. Bien, Tauro. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Tauro y tu ex. Tiene mucha indecisión en cuanto a los sentimientos, las emociones. O sea, se le ha juntado un poco todo. Sentimientos, emociones, familia. Se le ha juntado todo. ¿Sabes qué pasa? Que no sabe tampoco... como quiere contentar a todo el mundo, ¿vale? Vamos a decirlo así. Pues no sabe muy bien cómo abordar esta situación. Entonces, a ti te dice que te quiere, a la otra persona también la quiere... y está en medio, pero con lo que va a pasar con la otra persona es que va a ser detonante para que tú tomes, Tauro, una decisión en esto. ¿Qué es lo que tiene con la otra persona? Yo no te puedo hablar de sentimientos fuertes. Yo te puedo hablar de algo que tiene la otra persona, pues que le ha llamado la atención por lo que sea, porque le guste, o le dé más valor a ese tipo de cosas. Pero yo no te puedo hablar que con la otra persona este ex tuyo o esta ex tenga sentimientos verdaderos. Ya me contaréis. Vamos a seguimos, mi queridísimo Tauro, que estáis en relación oculta. Tauro, que estáis en relación oculta. Tauro, esta persona hace un cambio fuerte, hay un cambio fuerte aquí. Los caminos los tenéis abiertos, te lo digo, Tauro. Y esta persona dice, va a hacer una especie de salida del hogar o algo por el estilo, así lo están mostrando las cartas. Dice que hay una convivencia en un principio contigo
y que esta convivencia en un principio que se mantiene en la clandestinidad, así lo dicen las cartas, una convivencia que se mantiene en la clandestinidad, vamos, que se va a dar, ¿bien? A mí la parte oficial me sale mucho como en pasado, ¿bien? Entonces, vosotros vais a continuar, así lo dicen las cartas, se dará una convivencia entre vosotros y demás, pero yo quiero que sepas, Tauro, y esto será con los años, que un pasado tuyo se cruzará en esta historia, ¿eh? Vamos a seguimos, mi queridísimo Tauro, que estáis en relación oculta. Tauro, que estáis en relación oculta, algo se destapa, algo se sabe. Entonces esto puede ser vuestra historia. Y dice, a partir de aquí hay un cambio. Yo te voy a decir que esto va a estallar a lo largo del mes de agosto, aproximadamente, ¿eh? Ojo, que puede ser a finales de julio, ¿vale? Pero tiro más para el mes de agosto. Bien, Tauro. Ya me contaréis. Vamos a seguimos con nuestro queridísimo Géminis y tu ex. Vamos a ver, Géminis y tu ex. Que se me caen las cartas. Se me caen las cartas. Vamos a ver. ¿Sabéis qué pasa? Que son tan finitas y el material que tienen y vuelan. Están que vuelan. Bueno, y que son nuevas también. Que las otras estaban ya con solera. Pero que os voy a decir que las cartas con solera son las mejores. Con solera, con historia. Vamos a seguimos. Géminis, ¿y tú ves? Pero bueno, lo que yo veo aquí, ¿vale? Que esto lleva parado ya hace tiempo. Aunque se haya dado la ruptura hace poco, ¿vale? Aunque se haya dado hace poco, dice que realmente esto lleva parado tiempo, ¿vale? Entonces, yo te voy a decir, Géminis, a ver, no me está saliendo una vuelta como tal. No me está saliendo una vuelta como tal. Sí me están saliendo encuentros entre tú, Géminis, y este ex o esta ex tuya en la clandestinidad. Pero bueno, también te digo que Géminis, esta persona está con alguien más, está en convivencia, ¿no? Por lo que yo veo aquí. Es una persona que está en convivencia con alguien, dice, y engaña a ese alguien, evidentemente, claro. Porque aquí salen encuentros entre vosotros, pero no me sale una vuelta como tal. O sea, sería una vuelta en la clandestinidad, lo que sale aquí en un principio, ¿eh? Vamos a ver qué más. Géminis. Géminis y tu ex. Yo hay algo que no entiendo aquí, Géminis. ¿Por qué está con esa persona? Esto no me entra a mí en la cabeza. Porque aquí lo que dicen las cartas es que sus sentimientos verdaderos son hacia ti. Pero que hay algo que le impide volver contigo. Y es gente de su alrededor. Eso es lo que dicen, Géminis. Vamos a seguimos. Ya me contaréis, Géminis. Seguimos con los Géminis que estáis
en relación oculta. ¿Quiere salir? Pues sale. Yo veo un alejamiento por tu parte con esta persona, ¿no? Géminis, yo te voy a decir algo. Podría haber aquí más personas en esta historia, aparte de la oficial, de la persona oficial o el oficial. Y dice, sí. Y dicen que tú, a raíz de saber, vamos a decir, saber esto, inicias como un alejamiento, inconscientemente. O sea, que esto no es que tú digas, pues bueno, me planteo alejarme de esta persona, no es que lo vas a hacer automáticamente. Entonces aquí lo que indican las cartas es que a raíz de tu alejamiento, dice, cambian muchísimas cosas. O sea, aquí están indicando ya en un futuro, digamos, un fin de esta historia, ¿vale? También te digo que el fin de esta historia también tiene que ver mucho con una persona que entre en tu vida, Géminis. Y sale clarísimamente. O sea que si tu duda es que si esta persona va a dejar a la parte oficial, yo te diría que no. Yo te diría que no, Géminis. Yo te diría que no. Sale la parte oficial primero, Géminis, y luego lo que venga. 1, 2, 3 o 1, 2, 3, las que vengan. Y sale claro, ¿eh? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Géminis. Y tu relación oculta. Esto es algo que estás sospechando tú ya, el que haya otra persona, Géminis, por lo que yo veo aquí, De hecho, es que se va a notar. Es algo que se va a notar. Y es, claro, tú aquí ya vas a llegar un momento de decir, bueno, es que a lo mejor yo voy a tener que vivir con esto siempre, con este miedo, ¿no? De que existan otras personas. Y por eso tu alejamiento de forma automática, ¿no? Y sale clarísimamente. Ya me contaréis. Vamos a seguir, seguimos. Seguimos con nuestro queridísimo Cáncer y tu ex. Vamos a ver, Cáncer y tu ex. Se le ha dado muchas vueltas o se le dio muchas vueltas lo que es al tema de algo que ha estado oculto, que se ha negado, vamos, que yo creo que tú lo sabes, pero que se ha negado, vamos, hasta más no poder. Pero bueno, esto vamos a dejarlo en pasado porque es pasado. Cáncer, yo te voy a decir algo. Hay vuelta en tu relación, hay posibilidad de vuelta, los caminos están abiertos. Y después de esa vuelta vais a hacer como un desplazamiento, en fin, una mezcla de emociones, dudas. Yo te voy a decir, Cáncer, algo que yo veo en ti cuando tú vuelves con esta persona de ese desplazamiento o de ese viaje. Dicen que tú puedes llegar a plantearte si de verdad tú quieres estar con esta persona. Entonces, algo vas a ver ahí, Cáncer, que piensas, ¿de verdad yo quiero tener una vida con esta persona o no quiero? O sea, esa situación está marcando muchísimo también, Cáncer. Vamos a ver qué más.
Vamos a ver qué más, mi queridísimo Cáncer. Y tu ex. Cáncer y tu ex. Yo verdaderamente te digo, mira, vas a hacer un intento de vuelta. O sea, un intento. Hay una vuelta. Lo que dure la vuelta, no sé qué decirte. Cáncer. Pero es que el que dure o no esta vuelta es por ti. Es por ti, no es por la otra parte. Ya me contaréis. Vamos a seguir, seguimos. Cáncer, que estáis en relación oculta. Cáncer y tu relación oculta. Ahora voy, ahora vengo. Y en el camino me entretengo. Vamos a ver qué pasa aquí, Cáncer. ¿Qué pasa aquí? Muchos cambios, comunicaciones. Ahora sí quiero, ahora no quiero. Sí, voy a hablar para tomar decisiones. ¿Qué vas a hablar para tomar decisiones? ¿Qué es lo que tienes que hablar? Las decisiones se toman. Si tan claro lo tienes. ¿Qué es lo que hay que hablar aquí? Entonces aquí dicen que esta persona quiere seguir, bien, pero que no sabe cómo tomar esas decisiones. Es una persona también muy infantil, por lo que yo veo. Yo veo una persona muy infantil. Y ahora yo te voy a decir algo. Si te dice, sí, tengo que hablar para tomar decisiones, o te mete a los hijos de por medio, te voy a decir que miente por todos los costados. Porque de una forma o de otra, Cáncer, la parte oficial maneja a su antojo a esta persona. Y tiene mucho poder y mucha fuerza sobre esta persona. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más. Mi queridísimo Cáncer y tu relación oculta. Cáncer y tu relación oculta. Si es que la parte oficial sabe muchas cosas. Si es que sabe muchas cosas. Entonces la parte oficial ya conoce cómo funciona. Y no va a soltar a su pareja. Por lo que sea, porque lo ha aceptado, porque lo que sea. Me dicen que no lo va a soltar. O no la va a soltar. Cáncer. Ya me contaréis. Vamos a seguir, seguimos. Mi queridísimo Cáncer. Ahora vamos a seguir con Leo. Leo y tu ex. Vamos a ver. Leo y tu ex. Veo muchos cambios aquí. Veo un cambio ya, en estos días, que si quieres volver con tu ex es positivo para ti, también te lo voy a decir, O sea, es un cambio muy rotundo y muy extraño, ¿no? Bajo mi punto de vista. O sea, porque cuando una persona tiene tan claro lo que quiere y luego cambias de opinión y luego regresas a mí y me quieres mucho y quieres hacer esto conmigo y quieres hacer lo otro, ¿no? Entonces, yo te voy a decir el porqué de las cosas. Bien. Regresa a ti esta persona. Pero es porque una puerta se la ha cerrado. Hay una puerta cerrada. Y yo creo que tú sabes de lo que yo te estoy hablando. Entonces, ¿hay una vuelta? Sí. Ahora, que en un futuro te podrías ver en la misma situación o podrías... esto que tiene parado
¿Va a regresar en algún momento? Por supuesto que sí, porque está parado, no está terminado. De momento está parado. Bien, vamos a ver qué más. Leo. No sé si te he dicho Cáncer. Perdón si te he dicho Cáncer, ¿eh? Estoy con Leo. Con Leo, que luego os enfadáis conmigo porque se me va la olla. Voy a apuntármelo por aquí, ¿vale? Para que no me pase, ¿vale? Así me lo apunto. Y yo lo veo aquí de frente, Leo, y no se me pasa. Venga, Leo y tú es. Vamos a seguir. Todo lo que queda de el mes de julio, agosto y a partir de digamos mitad de septiembre, ¿vale? Vais a estar hasta mitad de septiembre, perdón, que no te lo he dicho bien, vais a estar con los caminos abiertos, en esa vuelta, en fin. Pero a partir de la segunda quincena de septiembre ya comienzan como a haber dudas de nuevo. Y vais a tener una conversación sobre esto. ¿Bien? Ya me contaréis. Vamos a seguir, seguimos. Leo. Bueno, vamos a seguir contigo, Leo, y tu relación oculta. Vamos a ver, Leo, y tu relación oculta. A veces da la impresión, ¿no? O tienes tú la impresión en este caso de que esta persona da pasos. Pero son pasos que no son reales. No es algo real. Son pasos dados, digamos, para seguir manteniendo la relación como está. Y esto es de lo que tú te das cuenta más adelante, Leo. Entonces te veo como apartándote poquito a poco por esta serie de situaciones. O sea, no es una relación, no es una historia que se va a terminar así de la noche a la mañana, sino que te vas a ir apartando, como lo estás haciendo ya, poquito a poco de esta persona, ¿eh? Ya me contaréis, Leo. Vamos a seguir. Seguimos con nuestro queridísimo Virgo y tu ex. Vamos a ver, Virgo y tu ex. Vamos a ver cómo están las energías, Virgo. Va a haber un cambio muy rotundo aquí, ¿no? En esta historia, Virgo. Me hablan de un cambio, digamos como que antes esta persona se alejó totalmente, como que estaba muy metido, muy metida en sus asuntos, en sus historias, en fin, en sus cosas. Como que no contaba contigo para ciertas cosas. Pero aquí lo que dicen las cartas, aquí hay una vuelta, tarde o temprano, en esta historia, Virgo. Hay una vuelta. Lo que pasa es que tú, Virgo, estás muy plantado o plantada en una situación que sucedió, ¿no? Y no ves lo bueno, los cambios que haya habido después, sino que te has plantado en esa situación de dolor, ¿bien? Y te está costando, digamos, pasar páginas sobre ese asunto. ¿Qué es lo que pasa aquí? Aquí dicen, no se puede olvidar los sentimientos. O sea, por más que tú intentes, Virgo, olvidar a esta persona, pasar página, dice, hay algo que te impide pasar página. O sea, que hay unos sentimientos muy fuertes aquí, ¿eh? Vamos a ver qué más. Mi queridísimo Virgo y tu ex. Vamos a ver, Virgo y tu ex. Esta vuelta se va a dar y se va a dar justo, te digo que a lo largo de finales, yo te diría finales de agosto aproximadamente, es cuando se daría esta vuelta aquí, ¿eh? Pero que ya muchos de vosotros estáis planteando, estáis pensando y estáis planteándose algún tipo de vuelta en este caso, ¿eh? Vamos a seguir, seguimos.
Seguimos, mi queridísimo Virgo. Y tu relación oculta. Vamos a ver, Virgo, y tu relación oculta. Aquí, en la historia oficial, en este triángulo amoroso, dice, ya en su momento se movieron algún tipo de papeles como para iniciar una separación o algo por el estilo, ¿no? Por lo que yo veo aquí. Pero bueno, esto quedó ahí en el pasado. O sea, como que esto se inicia en su momento, pero no llega a su fin, ¿bien? Eso por un lado. Por otro lado, Virgo y tu relación oculta, aquí dicen que vosotros recién estáis empezando la historia. Bien, muchos de vosotros, o sea, la historia vuestra comienza realmente ahora. Se hablan de muchas cosas que os quedan por vivir, pero a mí no me dicen las cartas que vaya a haber una separación entre la parte oficial todavía. A mí lo que sí me dicen las cartas es que entre vosotros habrá algo en un futuro no muy lejano que os una bastante más, ¿eh? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Virgo. Vamos a ver. Que estáis en relación oculta. Virgo y tu relación oculta. Bueno. Virgo y tu relación oculta. Aquí dicen que tú vas a vivir una larga historia con esta persona. Pero la vivirás así hasta que tú quieras vivirla. O sea, que esto se puede demorar en el tiempo, esta historia, Virgo, sí. Y bastante. Y bastante, ¿eh? Así que te queda una larga historia con esta persona todavía, ¿eh, mi queridísimo Virgo? Pero de esta forma. Ya me contaréis. Vamos a seguir, seguimos. Seguimos con Libra y tu ex. Vamos a ver, Libra y tu ex. Bueno, se quisieron tomar decisiones en un pasado con alguna situación. Libra dice, hubo una situación o hubo como, vamos a decir, una tercera persona y se quisieron tomar decisiones, en este caso, decisiones que no fueron tomadas finalmente, o sea que esta persona queda como en el pasado y queda como en parte de la historia, pero ahí no sigue esa persona ya no está, bien. Y aquí Libra dice, vosotros vais a tener comunicaciones, ¿vale? O sea, esta relación, dice, va a haber comunicaciones, pero no hablan las cartas todavía de una vuelta. No hablan de una vuelta aún, Libra. Entonces aquí lo que hablan es de que uno de los dos tiene el control aquí y tiene la última decisión. O sea que esto no forma parte de los dos, sino esta decisión no es de los dos, sino es de uno solo, porque hay uno que sí estaría dispuesto a volver. Pero la otra parte dice, por las mentiras y la manera de ser, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Tengo la palabra a la punta de la boca y no me sale. La inmadurez, dice, le echan para atrás a uno de los dos y tiene que ver las cosas muy claras, ¿eh? Vamos a ver qué más. Libra. Y tu ex. Madre mía, cómo se mueven estas cartas. Se mueven más que yo que sé. Iba a decir una expresión, pero me voy a callar. Vamos a seguir, Libra. Libra y tu ex. Vamos a ver.
tenemos miedo a que se nos dañe el corazón de nuevo, o sea, eso está clarísimo. O sea, y luego aparte hay aquí una parte que dice, es que yo tengo miedo de decir que sí, de dar un paso más y luego que tú digas que no, o que luego tú empieces otra vez con tus dudas. Entonces, esto ha tenido que pasar antes. Porque si existe este miedo a que ocurra es porque ya ha pasado, ¿eh? Ya me contaréis, Libra, qué decisión tomáis. Pero yo pienso que la decisión será tomada a principios de agosto. Bien, vamos a seguir, seguimos. Libra y tu relación oculta. Bueno, Libra y tu relación oculta. Dice, algo está a punto de cambiar de manera rotunda en este triángulo amoroso. Bien. Bueno. No dicen de quién. No dicen de quién, ni con quién, si es con la parte oficial o es con la parte clandestina, pero sí dicen un embarazo en este triángulo amoroso lo cambiará todo, marcará un antes y un después. Así lo dicen, Libra. Vamos a ver qué más. Es que no dicen quién, ¿eh? Esa es la información que han dado. Vamos a ver qué más, Libra, y tu relación oculta. Aquí están dando un poquito más de información. Y aquí lo que dicen es, la parte oficial, o sea, la parte oficial con la persona que engaña, dice, hace como algo especial, dice, van a hacer algo especial. Y después de esto, algo especial que hacen, algo ya planeado, importante para ellos, dices cuando pasa todo esto. O sea, llega una noticia de un embarazo. ¿Vale? Pero es que no dicen, lo que no dicen es por parte de quién es el embarazo. Yo lo que sí puedo decir es que a mí ningunas cartas me han hablado de una separación. Ni esta tirada ni la anterior me han hablado de una separación. Entre la parte oficial y la parte que engaña. Entonces yo lo que te veo a ti es como muy confuso, muy confusa respecto a los sentimientos de esta persona y las intenciones de esta persona. Intenciones que quedarán claras después de esto que marcará un antes y un después. Ya me contaréis, Libra. Ya me contaréis. Vamos a seguir, seguimos. Seguimos con nuestro queridísimo Escorpio y tu ex. Escorpio y tu ex. Vamos a ver. Hay algo que le atrae más a tu ex. Está en otras cosas, quiere vivir, dicen las cartas que quiere vivir el momentazo, ¿no? Como yo digo. Está en un momento de su vida queriéndose comer el mundo. Esto le pasa a muchas personas hasta que se dan cuenta que el mundo se los come a ellos o a ellas, ¿no? Dicen pero que sí tiene una intención de volver más adelante. Que esto ya lo ha hecho otras veces. Pero que ya depende de ti, porque estas son cosas que se podrían repetir de cara a futuro. En este caso, y en estas tiradas, yo siempre digo que lo apliquéis a las relaciones que hace poco habéis roto, Escorpio? A las relaciones que hace poco habéis roto. Vamos a seguir, Escorpio. Seguimos, Escorpio y tu ex. Vamos a ver.
Escorpio, esta persona te voy a decir que regresa a ti, que tiene comunicaciones contigo, que tiene encuentros contigo. O sea, yo es que diría a día de hoy que esta persona nunca se termina de ir, pero porque siempre hace las cosas de la misma forma, ¿no? O sea, su manera de hacer las cosas es esta. Me tomo mi tiempo y después regreso. Pero yo también te voy a decir, Escorpio, una cosa. Si yo estoy en lo cierto y tú regresas con esta persona, yo sí te puedo decir que a finales de año aquí van a cambiar mucho las cosas. Y veo como algo más de seguridad, serenidad en esta relación, ¿eh? Ya me contaréis, Escorpio. Vamos a seguir, seguimos. Seguimos, mi queridísimo Escorpio, y tu relación oculta. Vamos a ver, Escorpio, y tu relación oculta. Esto se podría ir de las manos, ¿eh? Lo que se cree que se controla a día de hoy en cuanto a esta relación, dice, se podría ir de las manos de cara a futuro, Escorpio. Así que lo que yo veo aquí es una continuidad en esta historia y que podrían pasar muchas cosas aquí, Escorpio, muchas cosas. Y hablan de en un futuro, una posible... vamos a decir, un planteamiento de separación con la parte oficial, pero será algo complicado, así lo dicen las cartas. O sea, ese planteamiento estará, pero será algo que no fluirá como debería de fluir. Bien, o sea que va a ir más lento de lo normal en este caso, Escorpio. Vamos a ver qué más. En el tema de que cuando yo te digo hay cosas que se van de las manos, en este caso, Escorpio, yo me estoy refiriendo a las emociones, a los sentimientos, ¿eh? Vamos a ver, Escorpio, y tu relación oculta. Es que tú date cuenta, Escorpio, que tú con esta persona, dice, vas a vivir esta persona, que es la que tiene que mantener esto oculto, dice, va a vivir una doble vida contigo, o sea, pero así, literal. O sea, que esto va a ser, Escorpio, como se dice, un secreto a voces, realmente. Esto es un secreto a voces. Entonces, aquí lo que dicen las cartas es que es una historia que se va a alargar en el tiempo, que llegará el momento de la toma de decisiones, claro que llegará, bien, que entre vosotros dos va a haber algo que os una y tiene que ver con la economía, con el dinero, que esto pues ya se verá lo que es, Escorpio, ¿eh? Ya me contaréis. Vamos a seguir, seguimos. Seguimos, mi queridísimo... ¿Con quién seguimos? Miro para acá que los tengo aquí a todos. Con Sagitario. Sagitario y tu ex. Vamos a ver, Sagitario. Hay comunicaciones entre vosotros y de hecho dice uno de los dos impide que el otro tome una decisión más drástica de irse a un lugar o algo así. Entonces, Sagitario, aquí dice, habrá comunicaciones, habrá intento de impedir una decisión más... impedir un cambio que uno de los dos hace a raíz de cortar con esta historia, ¿no? Pero todavía no me indican una vuelta. O sea, todo eso se impide... Se intenta impedir, pero una vuelta como tal todavía no me está saliendo. No me está saliendo. Ahora, yo voy a decir una cosa en esta historia. En el caso de que se siga en esta relación, ¿vale? Yo, mira, voy a resumir. Uno de los dos
Dice, ha decidido cambiar su vida a raíz de esta separación, vamos a decirlo así, Sagitario. Dice, pero esto se frena. Yo entiendo que no en todos los casos va a ser igual. Pero bueno, a mí me dicen las cartas, se frena y medio se sigue con la historia. Medio se sigue, ¿eh? Dice, pero en un futuro habrá serias decisiones, Sagitario, por tu parte, entre esta persona con la cual tú vuelves y otra que se cruce en tu vida, ¿eh? Vamos a seguir, seguimos. Seguimos, mi queridísimo Sagitario. Y tu ex. Sagitario y tu ex. Bueno. Yo la vuelta la veo más como, vamos a ver qué pasa. Somos amigos con derecho. Yo la veo más así, esa vuelta, ¿eh? Y ya, digamos que en noviembre aproximadamente, digamos que ahí marcará un antes y un después en esta historia y ya se tendrán un poquito las cosas más claras. Pero yo la primera vuelta que veo entre vosotros, Sagitario, es de esta forma. Vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a seguir, seguimos. Mi queridísimo Sagitario y tu relación oculta. Bueno, vamos a ver, Sagitario. Si ha estado la historia un poco paralizada, yo te tengo que decir que va a hacer una llamada de atención esta persona, pero claro, cuando esta persona hace una llamada de atención, Sagitario, yo te veo a ti en comunicación con otra persona, o sea, alguien se ha cruzado en tu camino. Esto no quiere decir nada, Sagitario. Esto quiere decir que bueno, pues que en tu vida se ha cruzado otra persona, te estás hablando con esta persona de forma oculta también, Sagitario, y que de momento, dice, tú cierras un poco como la posibilidad o le haces un poco como el boicoteo a esta persona que te busca, ¿bien? Eso en este caso. Pero a mí me dicen las cartas que vosotros vais a volver. O sea, hay una vuelta entre vosotros. Ahora, esto es una historia con un final escrito entre vosotros. Y dicen que tarde o temprano tú decidirás no dar más oportunidades. Sagitario, o sea, es lo que están diciendo las cartas, que es una historia con un final escrito y que esto va a pasar tarde o temprano y que te darás cuenta que esto pasará y que esta persona sigue con la parte oficial. Vamos a seguir. Vamos a seguir, Sagitario. Y tu relación oculta. Vamos a ver. Sagitario y tu relación oculta. Bueno, mi queridísimo Sagitario y tu relación oculta, ya te digo, esta persona está pendiente de ti, esta persona te va a hacer una llamada de atención si es que estáis un poco apartados, por lo que yo veo aquí. Esta persona sabe de ti, esta persona vuelve prometiéndote muchas cosas, dando amor, si te lo digo, pero tú ya, digamos, ves esto ya de otra forma. Así lo dicen las cartas. Lo ves de otra forma. O sea, tú das una oportunidad, pero también en el fondo de tu corazón te dice que no va a tomar ninguna decisión. Y que finalmente, al no tomar una decisión, tú vas a coger otro camino. Ya me contaréis, Sagitario. Vamos a seguir, seguimos. Seguimos con nuestro queridísimo Capricornio y tu ex.
No es una historia terminada, ¿eh? Te lo digo, Capricornio. No es una historia terminada, todavía. Todavía. Aquí hay muchas cosas que hablar todavía. Dice, vais a tener comunicaciones en las cuales se habla de la indecisión en cuanto a los sentimientos, a las emociones. ¿Bien? También se habla, muy importante esto, de una persona del pasado de uno de los dos que tiene que ver en esta separación. Y esa persona está ahí. Esa persona está ahí. Y va a estar ahí. Capricornio. Entonces aquí lo que dicen las cartas, que va a seguir esa persona del pasado y que tu ex va a estar como con esa indecisión en las emociones. Con esa indecisión. Y él siempre la va a tener muy... O sea que esto se va a notar siempre. Así que aquí Capricornio, es cuestión tuya de que tú decidas seguir o no seguir. Si decides seguir, tú te vas a dar cuenta de la fuerza que tiene esta persona del pasado. Capricornio. Y ahí, a partir de ahí, pues tú decides. Vamos a seguir. Seguimos, Capricornio y tu ex. Vamos a ver. Capricornio y tu ex. Veo mucha gente aconsejando aquí, pero yo te voy a decir una cosa, Capricornio. La decisión es tuya. Esto lo tienes que ver tú. Y yo te voy a decir algo también. No hagas las cosas por la familia. Si lo haces, hazlo por ti. Capricornio, ¿eh? Vamos a seguir, seguimos. Seguimos con Capricornio y tu relación oculta. Ahora mismo se está viviendo la relación con mucha fuerza, ¿eh? Capricornio, por lo que yo veo aquí. Se vive todo con mucha fuerza. Pero también tengo que decir, Capricornio, dice que se avecinan cambios. Se avecinan cambios. Y yo te voy a decir el cambio. El cambio tiene que ver con la parte oficial. Dice, y todo el proceso de tu historia se puede paralizar, ¿vale? Por algo que suceda con la parte oficial. Así lo están diciendo las cartas. Y que aquí en esta historia llegará el momento de cortar con la parte oculta. Así lo dicen. Va a llegar el momento de cortar con la parte oculta. Y eso sale clarísimamente. Por esto que va a pasar con la parte oficial. Capricornio. Vamos a seguir. Vamos a seguir, mi queridísimo Capricornio. De todas maneras, si tú no te sientes identificado o identificada, Capricornio, con esta lectura, pues siempre ya sabes que puedes ver tu signo ascendente. Vamos a ver, Capricornio y tu relación oculta. Bueno, Capricornio y tu relación oculta. Yo veo a esta persona que oculta la relación, entregado o entregada o dedicado o dedicada a su pareja oficial.
por algo que va a ocurrir. Y es algo que no gusta. Y aquí no te estoy hablando de hijos. Aquí te estoy hablando de otros asuntos más serios. Capricornio, ya me contaréis. Bueno, pues vamos a seguir con nuestro queridísimo Acuario y tu ex. Vamos a ver, Acuario, cómo están las cosas entre tu ex y tú. Bueno, vamos a ver. Acuario, mira, yo te podría decir que hay una posibilidad de vuelta, así lo dicen las cartas, pero que también hay un problema aquí exterior que tiene que ver con la gente que rodea a uno de los dos, ¿vale? Entonces, Acuario, está muy complicado que las cosas cambien, así lo dicen, pero sí es cierto que las cartas hablan de una posible vuelta, ¿vale? Yo no te puedo hablar de esta vuelta que vaya a pasar hoy o mañana. Y eso no te lo voy a decir porque no... Dicen que la vuelta en sí, como pareja en sí, tardará un poquito más. Yo sí veo comunicaciones entre vosotros, yo sí veo esos intentos, pero no veo esa vuelta, o sea, como tal, de hacer una vida como la estabais haciendo antes, ¿eh, Acuario? Vamos a seguir, seguimos. Seguimos, Acuario y tu ex. Hay cambios, es cierto, dentro de esos cambios que se piden hay cambios, pero son cambios muy superficiales, como por así decirlo, ¿eh? Acuario, entonces aquí ya cuestión de cada uno que acepte esos cambios, pequeños cambios o no. Vamos a seguir, seguimos con Acuario y tu relación oculta. Cuando hay indecisión es porque ya hay sentimientos, ¿eh, Acuario? Entonces aquí hablan de indecisión. Dice, la persona con la cual está ya comienza a tener indecisión. ¿Bien? Entonces yo lo que veo aquí es que la parte oficial se aleja en un futuro. Y aquí es cuando, digamos, comenzaría vuestra historia realmente, cuando la parte oficial se aleja. Hay un alejamiento, por lo que sea, de la parte oficial. ¿Bien? Por cosas de ellos. O sea, esto no quiere decir que este alejamiento vaya a pasar porque se sepa vuestra historia. No, aquí hay algo más. Entre ellos o no se llevan bien o la relación ya está terminada. Están en segundas oportunidades. Están en segundas oportunidades, ¿eh? Por lo que yo veo aquí. Pero ese alejamiento por parte de la pareja oficial existe. Bien, entonces en un futuro se dará. Vamos a ver qué más. Acuario. Acuario y tu relación oculta. Yo os digo, Acuario, esta historia va a estar en la clandestinidad tiempo, pero ya depende de cada uno lo que esté dispuesto a esperar. Si tú estás dispuesto a esperar, yo te digo que al final de ese camino hay un triunfo entre vosotros dos, ¿eh, Acuario? Ya me contaréis. Vamos a seguir, seguimos. Ahora sí con nuestro queridísimo Piscis y tu ex. Vamos a ver, Piscis y tu ex. Ha habido terceras personas, ¿eh? Pero yo no veo a esa persona físicamente. Yo lo que veo son comunicaciones. Porque yo esa persona, físicamente, si te hablo físicamente de esa persona, te digo que está haciendo su vida. O sea, esa persona a mí me sale haciendo su vida. Entonces, Piscis, respecto a la situación con tu ex, dicen que vais a tener comunicaciones, pero que ya no se siente lo mismo, ya no existen los mismos sentimientos, por lo menos por tu parte, Piscis. Y luego me dicen las cartas también como que hay un temor a que vuelva a pasar esto, que es una persona muy indecisa,
que cuando tú das un paso y demuestras tus emociones o tus sentimientos, esta persona como que recula o como que vuelve a sus hábitats naturales, y es el engaño. ¿Bien? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Piscis y tu ex. Yo veo en un futuro la relación terminada, pero en un futuro, ahora mismo no está terminada del todo. O sea, que aquí entre vosotros tiene que haber encuentros, pero que yo veo ya que a finales de año se tomaría una decisión con esto y se terminaría ya rotundamente la relación, Piscis. Vamos a seguir, seguimos con Piscis y tu relación oculta. Piscis y tu relación oculta. Vais a continuar, Hay una continuidad entre vosotros, Piscis. Hay un acercamiento. Ese acercamiento viene con cambios. No te voy a decir que esos cambios son muy rotundos entre la parte oficial y tú, pero hay cambios importantes. Lo que pasa que cuando llegue el momento de una separación entre las partes oficiales, dice que va a ser un procedimiento muy lento y tú te puedes desesperar, Piscis. Ahí te diría yo que intentes mantener la calma en este caso. Vamos a seguir, seguimos. Que se me van las cartas. Están que vuelan hoy. Piscis y tu relación oculta. Tú vas a tener la oportunidad de avanzar con esta persona. Vas a tener esa oportunidad por algo que haga la parte oficial. O sea, la parte oficial va a hacer algo tan negativo, que tú tendrás los caminos abiertos, Piscis. Así que atención a esto que va a pasar, Ya me contaréis. Mi queridísimo Piscis, me despido. Recordaros, como siempre, que no olvidéis suscribiros a este canal para no perderos nada, y no olvidéis activar la campanita, muy importante. Os mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.